El amanecer en la granja de María siempre traía una calma engañosa, como si la rutina pudiera acallar los anhelos que llevaba dentro. La luz dorada del sol se filtraba tímidamente por las ventanas de madera, iluminando un hogar que parecía perfecto a simple vista. María se levantaba temprano, como cada día, vistiendo ropa sencilla y cómoda que reflejaba la vida modesta que llevaba junto a Andrés, su esposo. En silencio, preparaba el café y miraba a través de la ventana los campos interminables que rodeaban su hogar, preguntándose en qué momento había dejado de soñar. Al salir al establo, María sentía un alivio momentáneo al ver a Aurora, su caballo, una criatura majestuosa de melena negra que parecía comprenderla mejor que nadie. Mientras cepillaba su suave pelaje y hablaba con ella en susurros, María encontraba un refugio emocional. Aurora representaba todo lo que alguna vez había deseado: libertad, aventura y una conexión auténtica. Sin embargo, esa paz duraba poco, ya que la monotonía del día volvía a envolverla. Una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja el cielo, el sonido de un caballo aproximándose rompió la quietud de la granja. María, ocupada recogiendo las herramientas en el establo, levantó la mirada y vio a un hombre desconocido desmontar con elegancia. Vestía una camisa blanca algo arrugada y unos pantalones oscuros que revelaban un hombre acostumbrado tanto al trabajo duro como a la vida en movimiento. Su rostro, marcado por el sol y los años, transmitía experiencia y un aire de misterio que inmediatamente atrajo la atención de María. «Buenas tardes», saludó el extraño, su voz profunda y cálida, como si hubiera llegado al lugar exacto donde debía estar. María, algo desconcertada, le devolvió el saludo con una mezcla de precaución y curiosidad. El hombre se presentó como Rafael, un viajero que buscaba trabajo temporal y refugio mientras continuaba su camino. Andrés apareció momentos después, observando al forastero con una mirada calculadora antes de aceptar su ayuda en la granja a cambio de comida y alojamiento. Esa noche, Rafael se unió a ellos en la mesa, trayendo consigo historias de lugares lejanos y aventuras que parecían extraídas de libros. Sus relatos cautivaron a Andrés, pero fue María quien más se sumergió en cada palabra. Había algo en él, más allá de su voz o su presencia, que hacía que el mundo de María se llenara de color después de años de monotonía. Cada vez que Rafael hablaba, ella sentía que los sueños que había dejado de lado comenzaban a despertar tímidamente. Con los días, la presencia de Rafael se volvió una parte esencial de la granja. Trabajaba con destreza y rapidez, ganándose el respeto de Andrés y la admiración silenciosa de María. Sin embargo, no era solo su trabajo lo que llenaba el aire de energía, era la conexión no dicha que comenzaba a formarse entre él y María. Sus miradas se cruzaban más de lo necesario, y las conversaciones casuales entre ellos se cargaban de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Era como si el tiempo se detuviera cada vez que estaban cerca, dejando claro que la llegada de Rafael no era una simple coincidencia, sino el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Con el paso de los días, María comenzó a notar cómo su corazón latía con fuerza cada vez que Rafael estaba cerca. La manera en que él se movía, hablaba, y hasta el más mínimo gesto, despertaban en ella emociones que había creído enterradas. Pero junto con esta creciente atracción, surgía un sentimiento de culpa que la atormentaba. Andrés, su esposo, era un hombre bueno, dedicado y siempre había estado a su lado, aunque el amor entre ellos se hubiese convertido en costumbre. Por las noches, mientras Andrés dormía a su lado, María se quedaba mirando el techo, incapaz de ignorar los pensamientos que se agolpaban en su mente. Se reprendía a sí misma por sentir algo por Rafael, pero al mismo tiempo, no podía negar la chispa que él había encendido en su interior. Era como si su llegada hubiera reavivado una parte de ella que había estado dormida durante años, y eso le daba miedo. ¿Cómo podía desear algo que amenazaba con destruir la vida que conocía? Rafael tampoco era ajeno al conflicto. Aunque trataba de mantener su distancia, no podía evitar sentirse atraído por María. Había algo en su mirada, en su risa contenida y en la tristeza que parecía llevar consigo, que lo atrapaba sin remedio. Por más que intentara evitarlo, sus pensamientos volvían a ella, y cada conversación, cada cruce de miradas, lo empujaba más hacia un abismo del que sabía que no podría salir sin consecuencias. La tensión entre ambos era palpable. Andrés, aunque confiaba plenamente en su esposa, comenzó a notar pequeños cambios, la forma en que María se arreglaba más de lo habitual o cómo su ánimo parecía alterarse tras interactuar con Rafael. Sin embargo, nunca mencionó nada, quizás porque el amor y la rutina lo cegaban, o porque no quería enfrentarse a la posibilidad de una traición. María, por su parte, se sentía cada vez más atrapada entre su lealtad hacia Andrés y el deseo creciente que sentía por Rafael.
Un día, mientras trabajaban juntos en el establo, María y Rafael quedaron solos. Un silencio pesado los envolvía, cargado de todo lo que no se habían dicho. De repente, Rafael tomó la palabra, confesando, con voz temblorosa, que sentía algo por ella. María quedó inmóvil, incapaz de responder. Parte de ella quería huir, pero otra parte, más profunda y real, quería quedarse y dejarse llevar. Sin embargo, sabía que cruzar esa línea significaría traicionar todo lo que había construido con Andrés. Por su parte, Rafael también estaba lidiando con su propio dilema. Había llegado al pueblo buscando tranquilidad, pero había encontrado a María, una mujer que lo desarmaba con su presencia. Sin embargo, sabía que sus sentimientos ponían en riesgo algo sagrado, la familia de Andrés. Había considerado marcharse, pero cada vez que lo intentaba, algo lo detenía. Quizás era la esperanza de que María pudiera elegirlo, aunque esa posibilidad le parecía tan remota como imposible. María empezó a buscar respuestas en su entorno. Pasaba horas en la iglesia, rezando por claridad, pero las respuestas no llegaban. También intentó distraerse sumergiéndose en las tareas del campo, pero ni siquiera el cansancio físico lograba silenciar su mente. La mirada de Andrés, llena de confianza, y los recuerdos de los años compartidos, chocaban con la pasión y la libertad que Rafael representaba. En el fondo, sabía que elegir a uno significaría perder al otro para siempre, y no estaba segura de poder soportar ese peso. Un día, María se animó a hablar con su hermana Clara, su confidente desde la infancia. Le confesó lo que sentía, esperando encontrar un consejo que iluminara su camino. Clara la escuchó en silencio y luego le dijo: la vida siempre nos presenta decisiones difíciles, pero las que realmente importan son las que hacemos desde la verdad. La pregunta no es quién te hace feliz, sino quién te ayuda a ser quien realmente eres. Aunque las palabras de Clara no le ofrecieron una solución inmediata, dejaron a María reflexionando sobre su propia identidad y deseos. La tensión entre los tres se hizo cada vez más evidente. Andrés, aunque seguía ajeno a la profundidad del conflicto, empezó a notar que María estaba distante, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. Rafael, por su parte, evitaba los encuentros prolongados con ella, temiendo que su presencia solo complicara más la situación. Pero la distancia solo intensificaba los sentimientos entre María y él, creando un ciclo del que ninguno de los dos parecía poder escapar. Finalmente, María se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en ese estado de indecisión. Su lucha interna estaba afectando todo a su alrededor, su relación con Andrés, su propia paz mental y hasta la estabilidad del hogar. Entendió que era el momento de enfrentar sus sentimientos y tomar una decisión, por dolorosa que fuera. Lo que no sabía era que, al hacerlo, su vida y la de quienes la rodeaban cambiarían para siempre. Una tarde, el peso de los secretos finalmente colapsó sobre María. Durante la comida, Andrés notó que algo estaba terriblemente mal. La mirada perdida de María, sus respuestas evasivas, y el aire denso que parecía envolverla no pasaron desapercibidos. ¿Qué te ocurre, María?, preguntó con voz firme, aunque en el fondo temía la respuesta. María lo miró, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo, y murmuró: tenemos que hablar. Esa noche, en la sala iluminada apenas por la luz de una lámpara, María decidió enfrentarse a la verdad. Su voz temblaba mientras hablaba, pero no se detuvo. Hay algo que debo decirte. Desde que Rafael llegó al pueblo, no he podido evitar sentir algo que no debería. Andrés, atónito, la miraba como si las palabras no fueran reales. Su silencio era ensordecedor, y cuando finalmente habló, lo hizo con una mezcla de dolor y furia. ¿Cómo pudiste, María? ¿Cómo te atreviste a traicionar todo lo que hemos construido? Mientras tanto, Rafael, ajeno a lo que ocurría en la casa de María y Andrés, decidió que ya no podía vivir bajo la sombra de sus propios sentimientos. Esa misma noche, se presentó en la puerta de María, dispuesto a confesarle lo que sentía, aunque eso significara romper por completo la tranquilidad del pueblo. Tocó la puerta, y cuando María abrió, se encontró cara a cara con Andrés, quien lo miró con una mezcla de desprecio y desafío. Así que este es el hombre que ha estado destruyendo mi hogar, dijo Andrés con voz baja pero cargada de rabia. La tensión en el aire era insoportable. María intentó mediar, suplicando calma, pero las emociones de ambos hombres ya estaban fuera de control. Andrés acusó a Rafael de ser un oportunista, alguien que se había aprovechado de la soledad de María. Rafael,
por su parte, defendió sus sentimientos, asegurando que nunca quiso causar daño, pero que tampoco podía ignorar lo que había nacido entre ellos. En medio del enfrentamiento, María gritó: «¡Basta! Esto no es solo culpa de uno de ustedes, es mía también. Y soy yo quien debe decidir». El silencio que siguió fue devastador. Andrés miró a María, buscando en sus ojos algún rastro de la mujer que había amado durante tantos años, mientras Rafael la observaba con esperanza contenida, como si su destino dependiera de su próxima palabra. María sintió que el mundo se detenía. La responsabilidad de elegir estaba sobre sus hombros, y sabía que cualquiera que fuera su decisión, habría corazones rotos. Finalmente, con lágrimas rodando por su rostro, María se volvió hacia Rafael. «Lo que siento por ti es real, pero no puedo continuar así. Mi vida, mis raíces y mi historia están aquí, con Andrés. No puedo abandonar todo lo que hemos construido». Rafael asintió, aunque el dolor en su rostro era evidente. Sin decir más, dio media vuelta y se marchó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Andrés, todavía herido, no supo cómo reaccionar. Solo atinó a sentarse, derrotado, mientras María lo miraba con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Aquella noche marcó un antes y un después en sus vidas. Aunque las heridas eran profundas, el enfrentamiento había liberado una verdad que ya no podían ignorar. Ahora quedaba por ver si Andrés y María serían capaces de reconstruir lo que el tiempo y la pasión habían desgastado, o si el peso de las decisiones los separaría para siempre. Después de la confrontación, el pueblo quedó sumido en un silencio incómodo. María no sabía cómo comenzar a reconstruir su vida. Cada rincón de la casa, cada momento que compartía con Andrés, parecía estar impregnado de lo que había sucedido. Su corazón, atrapado entre el dolor de la traición y el arrepentimiento, luchaba por encontrar algo de paz. Andrés, por su parte, estaba tan profundamente herido que ni siquiera podía mirar a María sin que el resentimiento lo consumiera. La tensión entre ellos era palpable, y la brecha que se había abierto en su relación parecía insalvable. El día siguiente trajo consigo una tormenta, tanto en el cielo como en sus corazones. La lluvia cayó con fuerza, como si el universo reflejara la lucha interna que ambos vivían. María decidió dar un paso atrás y buscar consuelo en la soledad del bosque, un lugar donde siempre había encontrado claridad. Mientras caminaba bajo la lluvia, las emociones se desbordaron, los recuerdos de su relación con Andrés, las palabras de Rafael que aún resonaban en su mente, y la culpa que no la dejaba en paz. Se preguntó si alguna vez podría perdonarse por lo que había hecho, por lo que había puesto en riesgo. Andrés, atrapado en su propio dolor, también buscó respuestas en la tormenta. La furia de la lluvia le ofrecía un cierto consuelo, como si pudiese lavar las heridas profundas que sentía en su alma. Sin embargo, cada gota de agua parecía intensificar la rabia que sentía hacia Rafael y hacia sí mismo. Se reprochaba haber sido ciego, no haber notado lo que estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. La rabia, en lugar de disiparse, se acumulaba en su pecho, y no sabía cómo liberar todo ese dolor. Las horas pasaron lentamente, y el cielo se oscureció más aún, como si el mundo entero estuviera esperando la resolución de esta tormenta emocional. María regresó a casa, empapada y exhausta, con el rostro marcado por las lágrimas. Andrés estaba sentado en el mismo lugar, inmóvil, como si la vida hubiera dejado de transcurrir a su alrededor. Cuando ella lo miró, algo cambió en su interior. Por un momento, todo el rencor y el resentimiento que había acumulado parecía desvanecerse. Él también la miraba, pero su mirada estaba vacía, perdida en un mar de pensamientos. María se acercó lentamente, y, aunque no sabía qué decir, las palabras salieron sin querer: «Lo siento, Andrés. Te fallé, lo sé. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que te amo, y que no quiero perder lo que hemos sido». Andrés no respondió de inmediato. Su mirada se suavizó por un instante, pero la herida aún estaba fresca. La tormenta no solo estaba en el exterior, había un huracán dentro de él, luchando por encontrar un camino hacia el perdón. El silencio que siguió fue largo y lleno de dolor. María entendió que las palabras no serían suficientes para sanar lo que había ocurrido, pero también sabía que lo único que quedaba era intentar reconstruir lo que se había roto. Andrés se levantó finalmente, y aunque sus ojos aún reflejaban tristeza, algo en su interior parecía ceder. «Lo que hiciste me duele, María, pero también sé que lo que hemos vivido no se borra tan fácilmente. Tal vez no sea hoy, ni mañana, pero quiero intentar que esto funcione, si tú también lo deseas».
Así, en medio de la tormenta, comenzaron a dar los primeros pasos hacia la reconstrucción de su relación. Sabían que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero el amor que aún quedaba entre ellos era una chispa que podría iluminar el oscuro horizonte. Con el tiempo, aprenderían que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es la clave para sanar las heridas más profundas. Pero por ahora, lo único que podían hacer era esperar a que la tormenta pasara, y con ella, las emociones más intensas se disiparan, dejando espacio para una nueva oportunidad.